¿qué tal? Bienvenidos a Hablemos Escritoras. Estamos muy contentos porque hoy vamos a tener una serie de muchas conversaciones sobre un libro que nos tiene verdaderamente encantados. Al fin acaba de llegar este maravilloso y bellísimo libro, Free Radicals, de Rosa Beltrán, traducido por Robin Myers. Estamos pero felices, felices. Bienvenida, Robin. Gracias por hoy platicarnos sobre esta idea de traducir el libro. Gracias a ti, Adriana, qué gusto estar aquí con ustedes. Y Rosa, mil gracias también por hacer el espacio y acompañarnos el día de hoy. Hola Adriana y Robin, qué felicidad estar con ustedes, aunque sea por Zoom, ya lo haremos en persona. Claro que sí, claro que sí. Bueno, pues estamos hoy celebrando que llegaron ya sendas cajas con esta belleza de libro a Austin, Texas, y de ahí vamos a empezar a repartir. Y bueno, yo quisiera hacer la primera pregunta a Rosa Beltrán. ¿Qué sientes tener tu primera novela traducida al inglés? Una emoción muy grande. Me habían traducido cuentos y había habido algunos de estos cuentos antologados desde hace muchos años, desde finales de los 90, pero una novela es algo distinto. Es un producto de más largo aliento. En particular, esta tiene un significado especial para mí porque la escribí durante la pandemia, aunque es la reflexión de muchos años atrás, porque son en realidad 6 décadas de la historia de México en relación con Estados Unidos, que al fin y al cabo es nuestro país vecino y nos ha influido desde los años 70 hasta la fecha de muy diversas maneras. Entonces, que esta novela en particular haya sido traducida por la gran poeta Robin Myers, que vaya a salir en Estados Unidos, que es un país con el que tengo una relación muy cercana, literaria, por una parte, porque allá estudié en UCLA, la maestría, el doctorado, pero también porque la literatura inglesa ocupa un lugar muy particular en mi vida. Y en segundo lugar, pues por el hecho de que Robin haya sido quien lo tradujo, porque la sensación es muy rara. Al haberla leído en inglés, yo sentía que es un libro que había escrito alguien más, que no era yo. Y me sorprendía y me permitía entrar perfectamente sin que se sintiera un artificio o una traducción. Y yo creo que esto es lo mejor que le puede pasar a alguien que es traducido, que tenga esta sensación de extrañeza, de distancia, pero también de asombro conforme va leyendo, ¿no? Es francamente un trabajo maravilloso que nada tiene que ver con una traducción literal, sino con una traducción hecha desde una poeta. Claro, claro que sí. Robin, lo que acaba de mencionar ahorita Rosa es muy importante. Ella tiene ese cariño especial por la lengua inglesa, estudió en Estados Unidos y tú eres americana, aunque bueno, hablas un español maravilloso, maravilloso. ¿Qué sentiste el hacer una traducción de un libro que sí conecta a México y a Estados Unidos de tantas maneras? Yo lo sentí como un privilegio y un aprendizaje también, o sea, una manera de conectar con la historia, como dice Rosa, no solo de México, sino también de Estados Unidos y de la relación a veces, o sea, que creo que es una relación que México tiene más presente que Estados Unidos, o Estados Unidos creo que muchas veces le da la espalda a México, incluso al pensar en lo interconectados que siempre han sido los dos países, ¿no? Entonces me pareció una mirada fascinante hacia esa conexión. Y a mí también me fascinó como una manera de pensar, o sea, yo llegué a vivir a México en 2011 y la parte, digamos, más contemporánea de la novela para mí fue una manera de pensar en qué estaba yo observando, tratando de entender sobre el momento cultural y México y político, perdón, el momento cultural y político que México estaba viviendo en ese momento, que para mí era todo nuevo, ¿no? O sea, había pasado yo temporadas en México de chica, pero sin tener una red de amigos, de colegas. Entonces fue también una manera para mí de mirar hacia atrás y después, o sea, de mi llegada, de mi experiencia personal, de tratar de descifrar el país que me adoptó de alguna manera culturalmente, ¿no? Como
y al final es un libro que siento que se trata de muchos tipos de migrar y de lidiar con la experiencia de ser de un lugar, de un contexto, de un momento histórico y de tratar de compartir esa historia con personas de otros lugares y de otras generaciones. Entonces a mí me acompañó en mi propia manera de revisar eso, en mi experiencia personal y de la de mis amigos, ¿no? Claro, qué interesante también decir que son otras generaciones, porque muchos de los lectores, bueno, a mí yo me enamoré perdidamente del libro, precisamente porque vi la historia de mi madre, la historia de mi abuela y mi historia creciendo en esas generaciones, en esas décadas que para mí son de las más importantes de la historia del mundo occidental. Rosa, al final del libro tú dices, esto es una ficción. Pero obviamente todos los acontecimientos históricos que estás mencionando ahí no son ficción. Cuéntanos un poco acerca de esta transición que hiciste de una obra que tiene también tanto también de lo nuestro, de nuestra generación, de tu historia, de la mía, de la de mujeres como nosotras. El término autoficción está de moda, pero en realidad es una tautología, porque en rigor todo lo que uno escribe es autoficción. Eh, y me gusta este género porque permite hibridizar. No concibo, a pesar de que fue la novela de la que me enamoré, la novela realista del siglo XIX, la novela rusa, la novela francesa, inglesa, pero en ese momento no concibo una narración que se escriba desde un narrador, narradora omnisciente, pretendiendo abarcar una realidad que es universal sin encarnar la experiencia del yo, sin que esté el cuerpo puesto allí. Cuando me di cuenta, esto no fue algo que yo me propusiera desde el principio, que quien narraba era una primera persona en singular y que había encontrado yo la voz, la manera de contarle esta historia a alguien más, que es la generación de las millennials, digamos ahora, o de la generación Z o de cristal o de estas distintas formas en que se ha calificado el ser joven hoy en día, me di cuenta también de que no estaba hablando de una primera persona del singular, de que estaba hablando de una primera persona del plural, de un nosotras, que esa experiencia que está contada ahí por la narradora que ocupa el papel, digamos, central en el sentido de que va a hablar de su madre, que es una mujer que por primera vez pertenece a la generación de quienes utilizaron la píldora anticonceptiva, estas madres que decidieron tomar su destino en sus manos y no dedicarse exclusivamente a criar o a maternar, sino que tuvieron una vida social, pública, política, social, y que a la vez se lo está contando a una hija, a alguien que ya se fue de un país como el mío, donde antes no se iban los jóvenes, las jóvenes con estudios. Esto es algo importante. Migraciones ha habido todo el tiempo. Es una novela sobre la migración, como ya lo dijo Robin, muy bien, pero las migraciones eran típicas cuando yo era niña, sobre todo por razones políticas o de violencia, como lo siguen siendo ahora, desde luego, y ahora mucho más dramáticamente, y por personas que no tenían los documentos para poder migrar, de acuerdo. Pero lo que no ocurría cuando yo era chica es que los jóvenes, las jóvenes con carreras universitarias, con trabajos profesionales, se fueran porque cuando alguien se iba por mucho tiempo, en los 70 y todavía en los 80, las generaciones anteriores a la mía le preguntaban, ¿y qué se te perdió por allá? Y sabemos de todas estas historias que pertenecen a lo mejor al folclore, donde viajaban con latas de chiles, los mexicanos, cantaban Cielito Lindo cuando estaban en los canales en Venecia y los comparaban con Xochimilco. Siempre tenían referentes de su país y esta mirada nostálgica para pensar que volverían todo el tiempo, ¿no? Ahora no ocurre esto. A nadie en su sano juicio se le ocurriría preguntarle a los jóvenes: "¿Y qué se te perdió por allá?". Y esta es una de las preguntas que se hace en la novela, ¿y qué se nos perdió? En estos 60 años de historia, ¿cómo se transformó el país? ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos está Claro. pasando? Y no solo a México, y no solo a América Latina, ¿qué nos está pasando a todos los países? ¿Por qué estas
migraciones masivas. Sí, qué interesante el nos. Ahorita estoy escribiendo algo precisamente sobre ti, sobre tu obra, y una cosa interesantísima, el libro empieza con eso precisamente, ¿no? No sucedió. En inglés dice It just happened. Y bueno, algo que también siento que es muy importante de lo que estás diciendo es que entramos en la modernidad de una manera tan abrupta que nosotras mismas, nosotros mismos, ni siquiera nos damos cuenta de qué tanto estaba cambiando todo y de cómo iba a marcar todas nuestras vidas, ¿no? Fue de una manera tan fuerte. Robin, dentro de esta aventura maravillosa está Katakana. Omar Villasana, pues fue quien hizo este libro, como lo estamos viendo ahora, impreso con el sello de ambos. Y bueno, tú has trabajado con Omar, me dio muchísimo gusto que de alguna manera se conocen y de alguna manera tenemos pues esta red, ¿no? Tan interesante. Pero tú tienes muchos otros libros traducidos. Me imagino que cada uno es un reto. ¿Cuál fue el reto en Free Radicals? ¿Cuál fue este reto acá? Hubo muchos retos y algunos tenían que ver justo con lo que estamos hablando de la escala íntima pero épica a la vez de la novela de Rosa, ¿no? El hecho de que abarcara tantas generaciones, tantas historias de tantas personas, tantos hitos políticos, culturales, durante todos esos años en la historia de México. Y a la vez es un libro que no se pone nunca solemne con esa magnitud, con el intento por contar tanto, ¿no? O sea, más bien se siente, y la sensación que yo tenía siempre traduciéndola, era justo ese tono coloquial de una conversación y al final se va revelando de entre quienes se transcurre esa conversación, ¿no? Como entre una madre y una hija, pero también son muchas subconversaciones, ¿no? Como muchas conversaciones internas y con otras personas. Entonces, para mí fue un reto que, o sea, me sentía muy comprometida con el reto de traducir el libro con precisión en el sentido como de abarcar de manera clara, de relatar con la claridad y escala el rango, ¿no? Como histórico, político, pero también de que siempre se mantuviera ese tono de alguien que te está contando algo, ¿no? Me parecía muy importante y un súper logro de la prosa de Rosa, ¿no? Um, y no solo un tono o sea, de coloquial en sí, sino que de mantener y variar los coloquialismos de muchos momentos de la historia. Y eso fue un reto para mí, no solo en español, como sobre todo la primera mitad del libro, digamos, en que hay muchas frases, dichos, chistes, referencias que yo no manejaba, ¿no? Como en la cultura de esos años en México, pero no necesariamente los manejaba en inglés tampoco, o sea, como requería o sea, hablamos de la traducción como si ocurriera entre un idioma y otro, pero en realidad cada idioma son muchos léxicos y texturas y capas infinitas en realidad. Entonces para mí fue un ejercicio justo como de tener que adentrarme más en capas históricas, cronológicas, culturales del inglés a la hora de traducir, o sea, de capturar un tono que se va cambiando con el tiempo. Eso fue Claro, uno de claro. los retos que más disfruté también. Es muy rico justo sentir esa investigación, ese ahondamiento como en cómo se va cambiando un habla a lo largo del tiempo. Qué maravilla. Y sí es cierto, si algo tiene Rosa en su escritura es que es muy simpática. Entonces, de repente, no te saca la sonrisa y a el siguiente párrafo ya no está sonriendo. Y esos también hasta juegos emocionales a lo largo de la lectura, hay varias escenas fuertes y la sagacidad o el sentido irónico de lo que está diciendo, pues siempre es lo que enriquece muchísimo el texto. Esta es una pregunta para las dos. Una cosa que queremos hacer, bueno, que ya lo estamos haciendo y está a punto de salir, hicimos una lista en Spotify de la música de Free Radicals y quedó preciosa. Porque todo el tiempo Rosa está mencionando a todas estas, bueno, yo me vi en tantas fiestas, íbamos lo que llamábamos las tardeadas y después íbamos a lo que nosotros le llamábamos la disco
y que ahora, bueno, pues ya no se llama así, ¿no? Y bueno, me encanta. Entonces, Rosa, si nos quieres primero contar algo sobre este aspecto tan rico que tiene el libro, ¿y qué opinaste tú, Robin? Porque, bueno, de alguna manera también es música que si no escuchabas tú, de chica la escuchas de grande, y tus papás también, me imagino. Rosa, ¿qué me dices? Quiero antes abundar sobre eso tan interesante de las capas que mencionó Robin. La novela en muchos sentidos tiene influencia de la cultura anglosajona, no solo porque estamos tan cerca, la amo y amo la literatura en lengua inglesa, sino porque a través de tantos años de haberla leído, uno absorbe también estructuras. Me gusta mucho observar cuáles son las estructuras que conforman una película, una serie, una novela. Es una novela en capas porque el coming of age, esta forma de escribir, que es la novela de crecimiento, es típica de la cultura anglosajona. Hay mucho más obras en esta cultura y sobre todo algunas escritas por mujeres que en la mía, que prácticamente no existen. Yo puedo citar Las batallas en el desierto de José Emilio Pacheco, pero no muchas, muchas, ¿no? Incluso la literatura escrita por mujeres es muy distinta en un lado y en el otro. Y al hacer este tipo de historia, la personaje, que al principio tiene 8 años, esta niña, con su mirada, solo puede tener el vocabulario y el rango de experiencia que tiene una niña de 8 años. Y va a ir creciendo, y va a ir narrando los acontecimientos que la marcaron o que oye que marcan a los demás. Desde el 68, los movimientos del 68, que no solo ocurrieron en México, el hombre en la luna, ¿no? Pero también después, digamos, el ingreso a los sueños socialistas en México, que tiene que ver con la alfabetización, la era de Reagan y de Thatcher, que nos marcó a todo el mundo, al mundo entero, el ingreso al mundo de la computación y de los medios digitales, todo esto implicaba distintos lenguajes, ir creciendo, quien va contando la historia en edad, pero también en comprensión del mundo, en conciencia, a partir del lenguaje al que tenía acceso. Tú no puedes nombrar cuando eres niña cosas que están ocurriendo. Y por eso este intertexto, esta ironía a la que te refieres está presente, porque el hecho de literalizar metáforas cuando somos niñas, niños, en el caso del español concretamente, decir, esa es una mujer de cascos ligeros, algo que vamos a leer en García Lorca, en la poesía española y en mucha poesía posterior, y que implica que una mujer es una yegua y se la monta. Cuando eres niña no sabes qué significa una mujer de cascos ligeros, pueden ser cascos de caballos, no sabes. Construyes monstruos, en un sentido literal, a partir de estas imágenes. Esto es magistral lo que hace Robin, porque lo tenía que traducir a otra cultura. No podía hacer una traducción literal, por ejemplo, ¿no? Y a mí me interesaba mostrar que el crecimiento de la experiencia es también la forma en que aprendemos a nombrar y a visibilizar lo que de otro modo es imposible. Lo que, lo que hoy se llama violencia de género no se llamaba así, ni siquiera en la pandemia se llamaba así, ¿no? Y no se veía como un acto político el hecho de que una mujer narrara, por ejemplo, su experiencia personal. Ahora, pues, todo lo personal es político desde el feminismo, y esto debía quedar, pero no como una tesis, no se trataba de hacer una tesis, sino de hacer una novela, ¿no? Entonces, esto fue lo primero. Y para contestar lo que preguntaste, Adriana, precisamente porque es una novela, la memoria tenía que ser una memoria sensorial. Casi es un trabajo de arqueología. Lo que yo quería era desenterrar esas otras maneras de habitar el espacio que teníamos en los 70 cuando vivíamos en la calle. Nos metíamos solo porque nos llamaban a merendar y eso era posible. Ahora yo ya no sé si es posible incluso en otras partes del mundo, ¿no? Eh, Estas cafeterías, muchas, desde luego, empezaron siendo filiales de las cadenas norteamericanas como Denny's, por ejemplo, ¿no? Y para mí, bueno, cuando yo era adolescente y una prima me invitó, ser el epítome de la modernidad, ver a las meseras con minifalda y con colores fosforescentes, rosas, y rosa mexicano, pues, y naranja, y oyendo el rock que oían
mis primos mayores, y que para mí sigue siendo el verdadero rock, porque por alguna razón la adolescencia un poco somos de donde es nuestra adolescencia, que son las experiencias más fuertes, emocionales que tenemos, ¿no? Era importante ir haciendo esta asociación de Jim Morrison, de Janis Joplin, del grupo Chicago, pero en las fiestas de paga en México con ron Bacardí y cubas, y lo que llamábamos fresés, ¿no? Es decir, esta no libertad absoluta. Ay, perdón, perdón, un momentito. Te escucho, Rosa. Sí, sí, bueno, esta serie de prejuicios que, que iban de la mano de la experiencia sexual, sobre todo en las mujeres, eh, y que en Estados Unidos se vivían de una manera distinta, porque acá, herederas al fin y al cabo del catolicismo, todavía se aprendía la sexualidad de un modo distinto. Entonces, me interesaba dar estos dos mundos. Que no pasa lo mismo en España, por cierto, porque España está viviendo el franquismo, cuando aquí estamos viviendo el rock y cuando estamos viviendo la herencia de Vietnam y cuando estamos viviendo este nuevo lenguaje que trae esa música y esa actitud política que viene del underground y de la contracultura. Bueno, ¿qué mezcla hace junto con lo que vivía la clase media mexicana? Eso es lo que me interesaba narrar. Claro que sí. Y ahorita lo que contestarás tú también, Robin, pero yo creo que esa es otra de las riquezas y de las importancias del libro. Viene de una voz de la clase media mexicana, que es una voz que a veces no se oye así en todos los problemas sociales que también empobrecieron y golpearon, a veces brutalmente, a esa clase media, ¿no? Muy interesante. Robin, ¿qué opinas de lo que dice Rosa? Se estaba pensando justo preguntaste en un inicio, Adriana, por la música, ¿no? Y la manera en que la música, la cultura popular, el acceso en la adolescencia, incluso en la infancia, pero sobre todo en la adolescencia, cuando pues para todo el mundo se nos empieza a agrandar el mundo y deseamos eso, ¿no? Y como en la novela, en Radicales Libres, pues un poco la banda, hay una banda sonora, eso, que no es solo, o sea, eso me pareció fascinante también, como en ciertos momentos, por supuesto, el rock de Estados Unidos, la música folk, pero también, y esto fue el momento como revelador, pues para mí también una manera de reflexionar sobre estas influencias culturales, era cuando la protagonista está en la universidad y se está haciendo amiga de muchos chicos que vienen de otros países latinoamericanos con sus propias tradiciones de izquierda, ¿no? Acompañadas por sus propias bandas sonoras de música folk. Y yo pensaba, por supuesto, si hay algo de esa época, de ese coming of age, como dice Rosa, que demuestra en la novela la fuertísima presencia de ese despertar también cultural y social en Estados Unidos a partir del 68 y después, pero también de lo que en Estados Unidos no se cuestiona, de que por supuesto, o sea, esa es nuestra música y es la mejor y rock sí que se escucha así en todo el mundo, pero sin absorber muchas influencias de otros lados, ¿no? Entonces, yo recuerdo que cuando yo estaba en la universidad tenía amigos, sobre todo un par de amigos peruanos y un amigo venezolano, y empecé yo a escuchar a Violeta Parra y a Silvio Rodríguez y un poco hasta ahí, pero era justo por la presencia de amigos que habían migrado a Estados Unidos para estudiar y trajeron música ni siquiera necesariamente de su país de origen, pero sí de una tradición de activismo, de conciencia social, de la relación entre arte y conciencia social, y eso a mí me impactó mucho, o sea, para mí fue también una manera de abrirme en ese momento de mi vida. Pero creo que también en la novela se revela de manera oblicua y muy elocuente, justo como ese imperialismo también cultural estadounidense, como empieza, o sea, es un abrir y eso es fantástico, pero también como parte del papel imperial de Estados Unidos en el mundo, en que como pasaba así, se exportaba en esa dirección y no sin vivir necesariamente tanta curiosidad por lo que venía de México o de otras partes de Latinoamérica y el mundo. Claro, claro, definitivamente.
Ahorita oyéndolas a las dos, estoy pensando en algo que es importante. La escena inicial con la que abre el libro. Yo ya nunca voy a volver a ver una Harley Davidson sin pensar en la novela. O sea, hay tantas referencias a cosas que verdaderamente, Rosa, estás cambiando ahora en nuestro imaginario. Y lo que hicimos en Hablamos Escritoras es que entrevistamos a Carla Guillén, que es quien hizo la portada del libro, porque nos pareció muy interesante la instalación que ella hizo, todas estas capas, ahorita como ustedes están hablando de estas capas, así está la portada del libro. ¿Nos quieres contar de esta escena inicial, Rosa? ¿Cómo es que viene esta idea de esta niña que está viendo lo que está sucediendo? Si nos cuentas qué es lo que sucede para Bueno, todavía más despertar la curiosidad. bueno, la narradora ve a su madre subida en una motocicleta Harley Davidson, abrazada a la cintura de su amante, diciéndoles adiós con la mano. Se va, se fue, se fue. A Guatemala primero y después a otros lugares. Es en efecto una escena muy poderosa porque pensar que una madre se va loca de pasión no es lo más común. Aunque supongo tampoco la escena de la madrecita abnegada que nos exportaba el cine mexicano de la época de oro es la más común. Yo creo que hay distintas formas de maternar, desde luego, que la novela habla de los feminismos, no de un feminismo, nada más, atraviesa varios, y de los machismos, de los micromachismos, las distintas maneras de vivirlo. Pero la niña que ve a su madre irse tiene también una enorme admiración, que la madre está hermosa, tiene 33 años, una cola de caballo, un morral, botas de cuero, minifalda, y se va. Y ella se da cuenta a partir de ese momento de 2 cosas. Una, que tiene que ocultar el secreto para siempre, que no puede decir en la escuela: "Mi madre se fue", y menos con su amante, porque entonces, no va a tener las herramientas para sobrevivir. Y 2, que la vida de su madre es mucho más apasionante que la suya y que ella está enamorada, no del amante, sino de la madre. A partir de entonces, la va a buscar en una suerte de trabajo, eh, a lo Sherlock Holmes, de novela policíaca, siguiendo unas pistas extravagantes, porque, como cualquiera, necesita comunicarse con esa madre, aunque ya no esté. Pero por otro lado, gracias a eso aprende también lecciones importantes, entre otras, por ejemplo, la libertad, la capacidad de autogestionarse, la capacidad de sobrevivir, ser autosuficiente, otras muchas cosas que aprendimos en generaciones subsiguientes a las de la madrecita abnegada, ¿no? Para mí era un reto estético, sobre todo, salirme del esquema freudiano. Yo no quería, me parece muy fácil, y muy predecible en términos literarios, pensar que todo el origen se remonta exclusivamente a los padres y que tienen la culpa de todo lo que nos ocurre, porque además, como es el inconsciente el que habla, y habla en un lenguaje como el de la pitia, quién sabe qué dice, ¿no? Y nosotros somos quienes le damos la interpretación, nos obliga a tener significados unívocos, nos impide construir de otra manera nuestra identidad. Yo quería ver si era posible salirme de ese esquema y narrar desde otro lado estas distintas experiencias de la infancia, la adolescencia, la juventud, la migración, todo lo que va tocando, y la violencia también. Se escribe muchísimo sobre violencia, y cómo no, en el mundo entero, pero además en México, cómo no, ¿verdad? Pero también hay un esquema muy previsible detrás de muchas de estas novelas y series, donde se va a hablar del narcotraficante, de sus mujeres, de sus riquezas, de la persecución de parte del Estado, de la intervención de la DEA, y lo atrapan o no lo atrapan, punto final. Esto literariamente no es atractivo. Había que narrar la violencia desde otro lado. Y en el caso de los que vivimos, bueno, Robin, tú eres una de ellas, aunque en este momento estés en Argentina, pero los que vivimos en México, estamos expuestas sobre todo a una violencia verbal muy evidente, a un discurso absolutamente confrontador.
estos contra estos, ¿no? Más ahora que nunca. Y, y de pronto podemos pensar que esto es lo natural, que esto pasa en todas partes del mundo. Y no es así. No es la única estructura, pero había que tomarla de algún modo, que contarla de algún modo y que, pues sí, visibilizar cómo afecta a las mujeres, pero no solo, cómo nos afecta a todos, cómo nos ha transformado a todos y a todas. Claro, definitivo. Ahora, esa transformación también se está dando en varios planos a nivel familiar, porque vamos viendo también las voces de los primos. La protagonista no tiene nombre propio, está todo el tiempo hablando sí en el yo, pero no tiene un nombre y está trenzando de alguna manera las historias. Llega un momento en donde de repente al paso del tiempo se da cuenta de que las primas y las amigas habían vivido cosas que no habían dicho y que las logran verbalizar después ya de adultas. Y bueno, es obviamente esta pregunta, Robin, va dirigida también a, de alguna manera tú como traductora, no nada más tienes el reto lingüístico, sino también de alguna manera el reto emocional. De los traductores se enganchan con los libros, los encuentran, los enriquecen, los buscan. Muchos traductores inclusive son los que son los facilitadores de las traducciones. ¿De qué manera este libro sí dejó algo para ti? Porque el proceso de traducción, el traductor es el lector más cercano a la obra de un autor, de una autora. ¿De qué manera, Robin, para ti este libro te deja algo? ¿Qué es lo que te deja? Y estamos, bueno, ya cerrando poco a poco la conversación, vamos a tener la presentación del libro. Este nada más es una pequeña probadita, ¿verdad? Robin, platícanos sobre este aspecto. Difícil escogerse solo una respuesta, ¿no? O sea, quisiera señalar a lo mejor algo a nivel del estilo del libro, porque en un libro, en un poema, en el texto que sea, la forma y su contenido, el efecto emocional y la materialidad del lenguaje, pues no se pueden separar, ¿no? Entonces, una de las cosas justo al hablar, por un lado, como, o sea, en todas estas capas, que como se puede resumir muchas partes de esta charla como que un estudio de capas, ¿no? Pero tanto como los grandes rasgos, las cronologías más amplias de novela, como lo que sí va narrando de manera más íntima y lo que no narra también, o sea, lo que, como dices, Adriana, como de darse cuenta la narradora se da cuenta de que amigas y primas empiezan a vivir cosas, en muchos casos dolorosas, traumáticas, que no se llegan a explicar en el momento. Y algo que yo disfruté y que me marcó de traducir el libro era como el trabajo que hace Rosa con la oración, que puede ser una oración larguísima, ¿no? Así con muchísimas cláusulas, idas y vueltas, y un trabajo muy fino con la puntuación. Entonces, para mí era una manera justo de pensar en la tensión emocional muchas veces de contar algo que no se puede contar del todo, y como con el lenguaje mismo se puede lograr ese efecto, así como de un estire y floja, de un entrar y tener que salir, de un secreto que se empieza a contar y después no. Y como alguien que no suele, o sea, yo no escribo narrativa, y a mí me encanta traducir narrativa justo como una manera de vivir tan de cerca un proceso que me parece muy misterioso, ¿no? Como de hacer una estructura tan, la arquitectura como tan fina, inmensa, pero también pequeñita, ¿no? Como a nivel oración. Otra cosa, así pensando en todos los temas que abarca el libro, algo que a mí me deja pensando y me acompaña en otras conversaciones interiores, es algo que señaló Rosa sobre el tema de los feminismos, no solo un feminismo, y las maneras en que
O sea, yo tengo 36 años, ¿no? Y yo como hablo, tengo cierto lenguaje, cierto vocabulario, ciertos puntos de referencia que son distintos de los que tiene mi madre. Y también tengo amigas de 25 que también ya tienen otras maneras, otras conversaciones, otras experiencias colectivas que vivieron en la calle, que vivieron en las aulas, que vivieron conversaciones con sus amigas. Y creo que el libro en muchos momentos y sobre todo hacia el final empieza a ser una pregunta muy abierta y muy honda, como va muy honda en la manera de pensar en las conversaciones políticas entre feminismos, ¿no? Que es algo que me parece crucial, y me encanta la manera que tiene la novela, sí, de participar en tantas de esas conversaciones entre o sea, la protagonista y su hija, pero también como al mirar al mundo a su alrededor y sus cambios. Claro, claro. Pues felicidades, Robin, felicidades el trabajo, de verdad es espectacular la traducción y bueno, se enriqueció tanto pues la experiencia de hecho este proyecto juntos y Es un bueno, gran agradezco muchísimo a privilegio. Omar, aunque no esté acá, al contrario, Omar que bueno, nos va a acompañar después, pero estar todos en esta aventura. Y bueno, cerremos, Rosa, con esta aventura, porque ahora necesitamos enamorar a todos los lectores angloparlantes, no nada más de los países anglo, sino del mundo, de todos los que no puedan leer este libro en español. ¿Qué les dejas este final para, bueno, para despedirnos y bueno, una vez más para de verdad decir estamos de fiesta con esta si ven, es la prueba, todavía dice aquí que no se vende, pero ya las cajas ya están y estamos, bueno, emocionados. Rosa, ¿con qué nos dejas? Es el libro de Robin y es el mío. Son dos libros en realidad. Es tan interesante oírla hablar de cómo trabajó finamente a través del lenguaje. Nosotros en español tendemos a usar frases subordinadas porque somos barrocos, sobre todo en México. Nuestra experiencia es barroca. Pero después la frase corta, que es la que se usa más en el lenguaje anglo, llega como un golpe, como un puñetazo. Como tú dijiste, Adriana, estamos de pronto navegando en el humor y llega algo que nos duele. Creo que así es la época que estamos viviendo. Es fascinante vivir este momento histórico de enormes cambios. Por supuesto que hay detrás de este libro una inmensa propuesta de amor a la vida, de decir la vida vale la pena. Pese a todo esto, ser testigos de este momento histórico es un privilegio. Y las historias domésticas, individuales, se pueden contar en el gran marco de la historia con H mayúscula. Nosotros estamos escribiendo la historia, no es algo que nos escriba desde lejos, ¿no? Esto sería quizá uno de los propósitos de la novela y sí, por supuesto, hacernos conocer mm, cómo somos, cómo fuimos y hacerles esta pregunta a las nuevas generaciones. Me encanta que Robin sea tan insolentemente joven, que en cierta forma pertenezca casi a la tercera generación que aparece en la novela, porque creo que hay ciertos temas, clave que están aquí, que que nos atraviesan a varios, y no digo varios a propósito, no solo a las mujeres. Está llena de hombres esta novela, de todo tipo, pero están contados desde nosotras. Es ahora nuestro privilegio el contar cómo ha sido esa experiencia, saliéndonos de un discurso mayoritariamente patriarcal y construyendo una contradeclaración al mundo. Definitivamente. Rosa, tú sabes que yo soy una gran admiradora de tu obra, que he leído todos tus libros, eso lo voy a decir con mucho orgullo. Siempre me ha gustado muchísimo tu trabajo, desde el ensayo, desde la crónica, desde el cuento. Y bueno, de tener tu primera novela traducida al español bajo el proyecto Hablemos Escritoras con el sello Katakana también, es un verdadero regalo. Te agradezco muchísimo la confianza, porque la verdad es que fue un gesto de confianza el haber lanzado este hijo que, bueno, pues ahora sale al mundo. Maravilloso. Un abrazo muy grande para ti, Rosa. Un abrazo también enorme, enorme, Robin, que, bueno, nos has acompañado durante tantos años en Hablemos Escritoras y has sido una gran, gran aliada. Un abrazo enorme para las dos y pronto nos vemos en la presentación del libro y, bueno, pasaremos la voz a todo el mundo. Ahora sí ya no hay límites ni fronteras.
Déjame extender el abrazo a ti, Adriana, y Hablemos Escritoras, a Omar y a Katakana, desde luego a ti, Robin, a quien hizo esta portada maravillosa. Bueno, a todos los que junto conmigo están contando esta historia, estamos contando esta historia de nuestro tiempo. Gracias. Y más abrazos para ustedes. Qué alegría compartir esto. Gracias. Pues muchísimas gracias.